Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia. Comenzamos. Mis repensadores, el día de hoy tenemos un gran episodio. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre esta parte medio escabrosa, complicada y quizás que a algunos pues llegue a parecerles un poco aburrida en cierto sentido o complicada. Yo diría complicada, que es la vida de México después de la independencia. Normalmente, y déjenme comentarles esta anécdota, normalmente cuando vemos este tipo de tema, me llegó en una ocasión una anécdota de alguna compañera, profesora, que pues le daba vuelta a este tema porque estaba muy complicado. Y lamentable, sí, porque se pierde muchos de los aspectos importantes de México y que si no entendemos esta parte, pues muy difícilmente nos sería fácil comprender cómo es que llega un Santana, cómo es que llega un Juárez, y nos podemos ir encadenando a varias cosas. E incluso entender por qué es tan importante defender la democracia, una república y demás. Entonces, mis repensadores ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia, mándenme un correo a repensarlahistoria87@gmail.com o bien déjame tus comentarios ahí en YouTube. Acuérdate que ya estamos ahí como Repensar la Historia. Además, te sugiero, si así te gusta, bueno, que nos sigas en Spotify. Ya estamos, gracias por sus grandes, pues ahí los seguidores que tenemos, ya estamos en los 100, pegándole al 150. Entonces, muchas gracias por su apoyo. De igual manera, pues ayúdenme a homologar todas las redes. En Facebook estamos pegándole también a los 1000 seguidores. Entonces, no sean malitos, vamos a homologar, síganme en todas las redes sociales, estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, y también estamos en Anchor, si es que ocupas esa aplicación, y por sin más, pues ayúdenme a homologar esos 1000 seguidores que tengo en Facebook, bueno, pasémoslos también a Spotify. Te agradecería mucho que así lo hicieras. Bueno, pues comencemos. Bien, para hablar de este tipo de temas, pues yo creo que es conveniente hablar sobre, pues básicamente del contexto, este contexto que vamos a tener en México en el siglo XIX. La primera mitad del siglo XIX en México resultó compleja, llena de ambigüedades, contradicciones, presidentes, diferentes formas de gobierno, recorte de territorio. La sociedad mexicana se hallaba en una crisis financiera, pues la pujanza con que había vivido antes de la independencia se vio mermada después de la guerra. Y acordémonos, esta guerra duró 11 años de lucha. Entonces, evidentemente, pues ya no va a haber tanto dinero, los campos están abandonados, las minas están abandonadas, no hay trabajo. Y si encima, como vamos a ver en posteriores capítulos, pues quitamos o hay una expulsión de españoles, que eran los que tenían en sus manos el control de este tipo de empresas, pues básicamente es tirarnos a la crisis financiera. Bueno, después de la independencia de México, el país se encontraba en una profunda crisis. A pesar del optimismo, había ahí un ambiente en donde los insurgentes veían como Iturbide y sus allegados mantenían el control de algunos privilegios. Españoles, criollos, indígenas y todas las castas estaban empobrecidos, viviendo en la anarquía y con el temor constante de una represión por parte de la corona española. Es decir, pues sí, o sea, Iturbide ganó, consumó la independencia, pero estamos viendo que los únicos que están disfrutando de ese cambio que nos prometieron con el plan de Iguala, los tratados de Córdoba, con la firma del acta de independencia, pues es Iturbide y sus allegados. Entonces, queda ese rumor, esa incertidumbre. Además,
Recuerden, existe un temor o quizás un aliento, dependiendo, pues, quién estaban ahí. Si eras español, bueno, estabas pidiendo, por favor, que llegara la corona española otra vez a reconquistar este territorio. Si eras parte del bando insurgente, evidentemente estabas con el temor de si vienen los españoles otra vez, no tenemos con qué defendernos en este momento. Entonces, existe un temor, una desconfianza en torno a este movimiento. Entonces, así les planteó el contexto que está viviendo México en aquel momento. Sí hay mucho optimismo, sí hay mucho incertidumbre, así como es siempre el mexicano. Bueno, ¿qué más? Les quería también comentar que pues para estos nuevos gobiernos, el 28 de septiembre de 1821 se constituyó una Junta Provisional Gubernativa, cuyo carácter era legislativo. Nombraron como presidente de la misma a Agustín Iturbide, obviamente por pues todo este argot o esta temática en donde pues él consumó la independencia. ¿Sí? Entonces a él le dan esa batuta. Este organismo fue el encargado de redactar la Declaración de Independencia. Además, tenía como tarea principal formular las bases de un Congreso Constituyente, emulando un poco lo que sucedió en España y en Cádiz, y recordando también un poco lo que se estaba viviendo en Estados Unidos en aquel momento. Con representantes de cada provincia, era obligatoria la presencia de un clérigo secular, un militar, un abogado y miembros del ente de cada provincia. Comerciantes, mineros, entre otros. Organizado el organismo, nombró la regencia, cuerpo con funciones legislativas, que debía gobernar hasta la proclamación de un imperio. Ojo, quiero aclararles. Recuerden que son personas novohispanas que 300 años han estado o no conocen otra cosa más que la monarquía. Entonces, lo plausible es que ellos hayan escogido, o que ellos, la mayoría haya estado empapada de querer una monarquía, ¿sí? Los representantes para tener un gobierno republicano eran muy pocos. Recuérdense que la manía de tener una república, el único ejemplo que tienen ahí cercano son a los franceses, a los matarreyes, que evidentemente durante toda la guerra de independencia no los bajaban de casi hijos del diablo, y obviamente pues los republicanos en vista de ese motivo pues era visto como mal. Segundo, también estaba el ejemplo de Estados Unidos, pero realidad, no son cristianos, o sea, quiero ser más puntual, no son católicos. Entonces, evidentemente, pues para el pensamiento hispano o del México independiente, pues esto es como, hoy no nos gusta mucho, entonces vámonos la mayoría por la monarquía. Entonces, por eso, si recuerdan, uno de los puntos de los tratados de Córdoba del Acta de Independencia es que se forme un imperio. Esta fue formada por 5 miembros. Cabe resaltar que Iturbide también encabezaba el organismo, es decir, la regencia. Tanto la Junta como la Regencia cumplieron con su compromiso de convocar un congreso, el cual se reunió el 24 de febrero de 1822, con la finalidad de darle a la nación una constitución. Ese era el fin, darle una constitución a México, a partir de la cual iban a decidir qué tipo de gobierno y demás cosas que ya, si se acuerdan, se venían construyendo con los sentimientos de la nación, con el Congreso Constituyente. Entonces, ahí se van formando con los insurgentes. Sin embargo, aquí hay que sumar otro bando. No son los insurgentes los únicos que están formando este Congreso, sino también ya tenemos a criollos y a personas que estaban con los realistas. Entonces, ahí estamos pendientes de ese detalle. Bien, ¿qué más? Bueno, me parece también interesante comentarles que el Congreso, ¿cómo estaba formado? Bueno, pues el Congreso, como más o menos te adelanté ahorita, pues vamos a tener que estaba formado por masones, borbonistas y antihispanistas, ¿no?
El Congreso enfrentó diversas dificultades. La más sobresaliente fue la diversidad de tendencias entre sus integrantes, como bien te decía. Borbonistas, iturbidistas, republicanos, masones, antihispanistas, estaban reunidas todas las posturas, que a su vez tuvieron disputas internas, como ya habíamos platicado ya en la Constitución de 1814, también había varias posturas. Ponernos de acuerdo los seres humanos siempre ha resultado una batalla inacabable. La negativa de reconocer la independencia de México por parte del gobierno español y por lo tanto de enviar un príncipe de Borbón a gobernar el nuevo país provocó que el grupo de borbonistas se dividieran entre aquellos que apoyaban a los republicanos y a los iturbidistas. Es decir, por eso aquí a mis amigos de YouTube les pongo una imagen en donde ustedes van a poder observar, pues, que los borbonistas, recordémoslos así, son estas personas que estaban apoyando la idea de que viniera un príncipe de Borbón. Si bien Fernando VII no iba a venir a gobernar aquí en Nueva España porque tenía que estar en la metrópoli, había la idea de que el gobierno español enviara a un príncipe y ese príncipe iba a ser el que estuviera gobernando Nueva España. Sin embargo, para el pensamiento de Fernando VII no era lo óptimo. Recordemos que él se quedó en esa idea de ser un rey absolutista, e incluso un déspota ilustrado. Entonces, pues obviamente a regañadientes se vio obligado a firmar la Constitución de Cádiz de 1820, a respetarla y hacerla valer. Y evidentemente cuando le dicen que Nueva España se quiere independizar, pero quiere cierta autonomía que le mandan a un príncipe, dijo nada, ¿no? Entonces, pues ante esa negativa, pues vamos a ver que aquí va a haber dos grupos que se van a empezar a dividir. Bueno, pues si no hay un príncipe que llegue de España para acá o de la familia Borbón, pues aquí podemos crear nuestra propia monarquía. ¿Y quién más sino Iturbide, el gran consumador de la independencia? Por otro lado, también van a estar los republicanos, que te decía que era este grupo pequeñito, en porcentaje, que estaba peleando por decir, bueno, podemos crear otra cosa distinta. Podemos emular a nuestros hermanos norteamericanos que ya alcanzaron esa independencia. Así como veíamos a Estados Unidos como el hermano mayor, ¿no? Entonces, empiezan estas dos concepciones. Y ahí también los hispanistas se iban a ir con los iturbidistas, con los republicanos, los masones también ahí vamos a encontrar dos logias masónicas que después vamos a hablar más a detalle con ellos, no me quiero adelantar tanto. Entonces, vamos a tener este grupo. Todos los sucesos al interior del Congreso fortalecieron a Iturbide al punto tal que un grupo de sargentos del regimiento de Celaya se reunieron a proclamar a José de Iturbide como nuevo emperador de México. Movimiento al cual la gente del pueblo y militares se unieron. Vean la importancia de los militares aquí. El regimiento de Celaya, recuerden que Iturbide era militar. Entonces, evidentemente, como los militares estaban apoyando a Iturbide, dijeron, bueno, pues si los militares están apoyando, pues ¿quién se va a levantar en contra de los militares ahora del naciente imperio? Y pues la gente estaba con el hype, con esta popularidad que había cargado pues el acta de independencia, la consumación, la marcha triunfante. Entonces dijeron, ¿por qué no? Entonces, el Congreso a través de Valentín Gómez Farías y bajo la presión del ejército declaró a Iturbide emperador el 19 de mayo de 1822. Así como lo oye, ¿no? Antes de pasar con el primer imperio, quisiera comentarles pues, los proyectos que había después de la independencia. Porque no nada más es que estuvieran ahí estas ideas, para tener muy convencidos. ¿Qué eran los borbonistas? Bueno, lo que te platicaba, convencer a un príncipe Borbón para que gobernara con autonomía de España. Obviamente eso nunca pasó, nunca quisieron los españoles. Por ahí recuerdo
haber escuchado, no recuerdo el autor, que México quedó muy lastimado al ser despreciado por la corona europea, ¿no? Del querer ser un reino. Y bueno, quizás no lo sabemos, vamos a entrar en un debate en el hubiera y no vamos a pasar de ahí, no quiero meterme ahí, pero yo creo que sería muy debatible el ver si la República ha sido lo fundamental y que quizás haya sido la única opción que ha estado en ese momento. Obviamente la República pasó por varias circunstancias que vamos a ver durante estos episodios, pero pues quedó como esa semillita de qué tal si nos hubiéramos convertido en algún reino. Sin embargo, bueno, somos mexicanos, o en nuestra sangre latina, pues siempre quedan esas discrepancias. A nadie nos tiene contentos. Si hubieran elegido a otro personaje como emperador, también nos hubiéramos preguntado por qué él y no el otro. Entonces, difícil ese debate. El siguiente grupo eran los iturbidistas, esa facción que apoyaba a Agustín de Iturbide al tomar el cargo de monarca que gobernaba el nuevo imperio. Ahorita, en un momento lo vamos a comentar. Y pues también estaban los republicanos, nombraron una junta de representantes y que esos representantes realizaban las votaciones para elegir a un presidente, al igual que Estados Unidos. Entonces, de todos estos proyectos por el cual van a optar primero los mexicanos y van a ser los iturbidistas, que son los que traen la polaridad al tope y que deciden probar ese proyecto. Bueno, para no hacer el cuento largo, pues vamos a ir hacia pues el primer imperio. Ese primer imperio que, híjole, vamos a tener a Agustín de Iturbide, o como en ese momento se hizo llamar, Agustín I. Vamos a tenerlo de 1822 a, híjole, 1823. Ahorita vamos a ver por qué solo un año, qué pasó en ese momento. Bueno, el primer imperio asentó la difícil situación económica del país, ya que se formó una corte dedicada al derroche, mientras que la capital desarrollaba la vida imperial, el resto del país vivía en una crisis. Otra vez, en esa monarquía centralista, se dejó de ver o no se tuvo en cuenta, que vamos a platicar de eso, no se tuvo en cuenta lo grande que era el territorio mexicano. Y eso, a la postre, va a dar muchos problemas a México. En un momento lo platicaremos. ¿Qué más sucedió? Bueno, recordemos que uno de los puntos importantes o quizás resaltantes, pues que Iturbide fundó la Orden de Caballeros de Guadalupe, que mis amigos del podcast estamos viendo en YouTube, una representación de esa medalla que se le daba a los Caballeros de Guadalupe, que serviría para dar honra a los militares que lo ayudaron. Sin embargo, varios insurgentes estaban resentidos, sobre todo los ex insurgentes, pues se sentían muy poco valorados. Como no apoyaron a Iturbide, Iturbide entendió que pues, no se les iba a dar ese apoyo. No nada más era darle esta medalla, sino darle ciertas concesiones. Venía ahí una posición social, dinero de por medio. Pues, evidentemente, cuando los ex insurgentes vieron este movimiento de Iturbide, pues no les gustó. Y ejemplo de ello, pues vamos a tener a un personaje con el cual en los siguientes capítulos vamos a estar nombrando bastante, que va a ser Antonio López de Santa Anna. Va a ser uno de los militares resentidos con el gobierno de Iturbide por sentirse poco valorado en su gobierno. Bueno, entonces, esto es lo que sucedía. Entonces ya tenemos, ponemos una palomita de enemigos a los ex insurgentes que no habían apoyado a Iturbide. ¿Qué otro punto va a haber? Bueno, resulta que los gobernantes que estaban apoyando a Iturbide, pues comenzaron a producir emblemas, banderas, poemas
pinturas, todo lo que pudiera causar una heroicidad a Iturbide. Ya fuese para atraer a un sector de la población o porque se sentían herederos de la gloria mexica. Se añadían el simbolismo al México antiguo, es decir, al prehispánico. Entonces, recordar que esta es una facción del criollismo que dice, bueno, vamos a olvidar a lo español, vamos a reivindicar lo que había aquí antes, que eran los mexicas, la cultura más importante, la cultura que estuvo antes de Hernán Cortés, y entonces empiezan a dar cierto vuelo a ciertas imágenes. A mis amigos del podcast estamos viendo en YouTube, pues esta imagen se las voy a compartir en mis redes, pues vemos cómo la patria, la alegoría de la patria con un penacho, con las flechas, le está entregando el gorro frigio de una democracia o de un de poder, un simbolismo de poder, la corona de laurel por Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo está oprimiendo ahí a un español que trae ahí unas cadenas rotas. El águila que está devorando, picoteando al español, un águila mexica. Entonces, esta pintura está cargada de simbolismos. Vamos, lo que quieren es cargar de simbolismos la figura de Iturbide, darle popularidad, ¿no? Es como ahora en las redes sociales, hacer trending topic siempre a Iturbide en ese momento, para que se esté hablando de él, para que vean lo bueno que es, el gran emperador que puede ser, el gran imperio que se tiene, que es heredero de esa cultura mexica, que es heredero de Miguel Hidalgo. Entonces, híjole, pues mucho ruido y pocas nueces, así como dirían aquí en México. ¿Qué sucedió? ¿O por qué no funcionó este imperio? Bueno, resulta de ser que para ese momento el plan de Iguala no previó los problemas derivados de la extensión territorial. Las diversas regiones del imperio tenían diversos intereses y en muchos casos estaban aisladas o desprotegidas. De ahí tenemos, pues, en el norte, pues, territorios tan desolados como las Californias, tanto la Baja como la Alta, Texas, Arizona, y eso me estoy yendo al norte, ¿no? Vamos a tener en el sur los problemas con Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, países o regiones, perdón, déjenme puntualizar, regiones en donde el imperio no tomó importancia o bien no se conocía bien el territorio. ¿De acuerdo? Era un territorio bastante, si ustedes lo vemos ahora en la actualidad, vaya, era un territorio muy grande, era la mitad de Estados Unidos, lo que es ahora la República Mexicana, más agréguele parte de Centroamérica. Entonces, era un territorio muy amplio en principios del siglo XIX, que evidentemente, pues, y con una crisis, era imposible poder tener ojos en todos lados. Y también agregándole, todos quieren una rajada del pastel. Entonces, eso hace difícil cualquier proyecto de nación. Sin embargo, ¿qué pasó? Que cuando creamos un enemigo único o que sea un enemigo para todos, todos jalamos el parejo, ¿no? Y cualquier parecido con nuestro presente, pues mera coincidencia. Entonces, ¿qué va a pasar durante ese momento? También vamos a tener ciertas características del imperio de Iturbide que las vamos a estar aquí analizando. A causa de estas problemáticas entre el emperador y el Congreso se dieron disputas, provocando rivalidades, por lo cual Iturbide decidió perseguir y encarcelar a los miembros del Congreso. Un problema ahí grande. Se creía emperador con facciones absolutistas y dijo, aquí mis chicharrones truenan, vos, si no estás de acuerdo conmigo, te persigo y te encarcelo. Aguas. Que se declararan inconformes con el gobierno imperial. Por eso los iban a encarcelar. Si tú te decías, no, yo no estoy de acuerdo con Iturbide, ¿ves? Y tenías voz en el Congreso, te mandaban a encarcelar y perseguir.
Afortunadamente, ahorita no tenemos eso. Tenemos una república. No caigamos en otras situaciones. Para Iturbide fue difícil formalizar las relaciones internacionales y tratados comerciales. Por un lado, los gobiernos que querían establecer relaciones con México pedían libre creencia religiosa, cosa que pues a ellos decían, ok, queremos invertir en México, pero, oye, danos libertad religiosa, ¿no? Todos somos católicos. Ahí tenemos ingleses, holandeses, incluso norteamericanos. Y esto con los norteamericanos sobre todo, el problema de la abolición de la esclavitud. La esclavitud para Estados Unidos en ese momento era una gran actividad económica. Se dice y no pasa nada. Los norteamericanos veían con malos ojos que se hubiera abolido la esclavitud porque era un mercado sustancioso para ellos. Entonces, evidentemente, pues eso era un problema para Estados Unidos. ¿Qué más? ¿Qué características también podemos mencionar? Bueno, pues la anarquía con la cual se vive, únicamente parece ser que el imperio estaba en la Ciudad de México, la falta de capacidad y experiencia política, esto es importantísimo. Iturbide no es político, aunque parecía político durante los tratados de Córdoba, el plan de Iguala, el acta de independencia, no era político. Por tanto, le cuesta mucho trabajo llegar a acuerdos. Recuerden que un político es el que hace acuerdos con la mayoría. Entonces, esa falta de expertise sobre estos temas, pues hizo que cayera el primer imperio. Además, también le sumamos pues, que era militar, entonces obviamente él daba una orden y decía, siendo un político, no es así. La iglesia, las órdenes del emperador, los españoles en Veracruz acuartelados en San Juan de Ulúa, entorpeciendo el comercio, la lucha de independencia en Centroamérica, también viendo que quizás alguien se vaya a levantar en contra del imperio. Evidentemente todo esto le va a pegar a el primer imperio. Para acabar, pues viene esta conjura que se hace en contra del primer imperio y se hace el primer plan de la historia de México, bueno, perdón, el segundo plan, o del primero, si lo queremos ver así, del México independiente, que es el plan de Casamata. El objetivo era sacar a Iturbide del poder y declarar nulo el imperio. Y era propuesto por Antonio López de Santana. Ante la persecución de congresistas perseguidos, decidieron transformar el Congreso en una junta constituyente y dieron el golpe de Estado el 31 de octubre de 1822. Entre los inconformes también se hallaban algunos militares, tal es el caso de López de Santana, quien se pronunció en contra del emperador Agustín Iturbide y proclamó la República. A este movimiento se le unieron Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, quienes lograron atraer a los insurgentes y españoles aún ocultos, ofreciéndoles amnistía. Santana proclamó el plan de Casamata, por el cual desconocía el imperio y reinstalaba el Congreso. Entonces, aquí vemos ya una figura importante que era Santana, acompañado también de figuras que han luchado durante la independencia como Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. Entonces, obviamente, aquí la facción insurgente de antaño, pues lo estaba agolpando o acobijando a Santana. Finalmente, pues llega el fin del imperio. El 30 de marzo de 1823 se registró el exilio de Agustín Iturbide del territorio mexicano rumbo a Liorna, Italia. Esto como medida de defensa hacia su persona y su familia ante el levantamiento de armas de Antonio López de Santana y la promulgación en 1822 del Plan de Casamata. En su viaje se embarcó en una fragata Rowings con dirección a Italia. Estaba acompañado por su esposa, sus 8 hijos, su sobrino, 2 eclesiásticos, su secretario personal y su servidumbre. Desembarcó en Italia el 2 de agosto de 1823. Sin embargo, él y sus acompañantes tuvieron que cumplir una cuarentena obligatoria y podían salir hasta ahí hasta el mes de septiembre. No obstante, las cosas no fueron tan fáciles en ese país. ¿Por qué? Bueno, pues solo se otorgó seguridad durante un mes, ya que, según un periodista pesado,
en Europa no fue bien vista la Revolución Hispanoamericana. Evidentemente, esto era muy mal visto. Recordemos que el conservadurismo en Europa en ese momento está a tope con la Santa Alianza en reivindicar las monarquías europeas después del boom de la Revolución Francesa. Pues evidentemente no iban a recibir, ¡ay, ahí viene el emperador! Obviamente no. ¿Por qué? Porque sí, tenía el título de emperador, pero él había consumado la independencia. Entonces es algo difícil de explicar a los monarquistas, ¿no? El exilio en Europa de Iturbide no duró mucho tiempo, pues entre sus constantes mudanzas de Florencia a Londres, pudo conocer los planes de reconquista sobre México que tenía España, que después vamos a ver con más detenimiento. Pero sí, había un par de planes ahí para reconquistar México por parte de la corona española. A la par de recibir noticias a través de cartas que pintaban a la República en un estado de anarquía. Y sí, también la República había estado sufriendo varios tropezones enormes después de la presidencia de Guadalupe Victoria, que después hablaremos. Con esta información y aconsejado por algunas personas que querían una monarquía en América, decidió volver a México un año más tarde. Se embarcó en Londres el 4 de mayo de 1824 junto a algunos miembros de su familia, rumbo a la bahía de San Juan Bernardo, allá en Texas, misma a la que arribó el 27 de junio. Días antes, Iturbide había abdicado al trono ante el Congreso mexicano. Este no admitió que México se quedara sin gobernante, así que decidieron condenarlo al destierro perpetuo con una pensión vitalicia de 25,000 pesos anuales. Previo a dejar la titularidad del Imperio Mexicano y junto con el Congreso se declararon nulos el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. Esto con el fin de permitir que México se constituyera políticamente como mejor le pareciera a los intereses de la nación. Pues ver lo de la religión católica, ver lo del príncipe de Borbón, quitarlo, o sea, para volver a reescribir. De ahí ese detalle. Exilio en Italia finalizaba su intento de conformar un imperio mexicano. Pasó días en Texas planeando su entrada a México. Quería hacer creer que él prestaba sus servicios a la patria para evitar que se le siguiera creando conflictos y evitar una reconquista por parte de España. Sin embargo, esto no funcionó. Fue arrestado el 16 de julio en Tamaulipas y 3 días después, el 19 de julio de 1824, fue fusilado en Padilla, Tamaulipas, por órdenes del Congreso local, que ordenó cumplir el decreto de fusilar al traidor de Agustín de Iturbide. El periodista José Joaquín Pesado plasmó en su libro las últimas palabras que se registraron del que fuera emperador de México, en las que afirma se puede observar los sentimientos dominantes en el corazón de Iturbide: la religión, la patria y el honor. Y mismo que les quiero relatar en este momento esas últimas palabras que nos deja José Joaquín Pesado en voz de Agustín de Iturbide, que pues menciona así: mexicanos, en el acto mismo de mi muerte os recomiendo el amor a la patria y observancia de nuestra santa religión. Ella es quien nos ha de conducir a la gloria. Muero por haber venido a ayudaros. Y muero gustoso, porque muero entre vosotros. Muero con honor, no como traidor. No quedará a mis hijos y posteridad esta mancha. No soy traidor, no. Guardad subordinación y prestad obediencia a vuestros jefes, que hacer lo que ellos os manden es cumplir con Dios. No digo esto lleno de vanidad porque estoy muy distante de tenerla. Y esas fueron algunas de las últimas palabras de Agustín de Iturbide. Otro más que, como los mexicanos del siglo XIX, fusilaron a uno de los padres de la independencia. Se fue Hidalgo, se fue Morelos, se fue Iturbide. Nos falta Guerrero. Como ven, creo que a la posteridad, ya ahora en el presente,
creo que debemos hacer cumplir, por lo menos, esta tarea que quería plasmar Iturbide. Quizá no actuó de la buena forma, no fue buen político para llegar a negociaciones, pero me parece que la historia, nosotros, no la historia la hacemos nosotros. Nosotros tenemos que reivindicar esta figura, ver a Iturbide como un mexicano más, no como un héroe, evidentemente, una persona, pero reivindicar esta figura de que no ha sido traidor. Yo creo que actuó bajo las circunstancias que se le presentaron. Reto a cualquiera que hubiera tomado otras decisiones y no las que él optó por ese momento. Entonces, pues ayude quizás a eso, ¿no? Quizás muero por haber venido a Llorados y muero gustoso porque muero entre vosotros. Muero con honor, no como traidor. Yo con eso me quedo. Yo con eso me quedo. Parecer no quedará a mis hijos y su posteridad esta mancha. Es decir, no quiere que vean a su descendencia como traidores y a su figura como traidores, y que la historia institucional, tanto del PRI, se dice y no pasa nada, y tanto de un PAN que más o menos la rescató y que ahora el gobierno actual pues, debería reivindicar en estos 200 años de la consumación de la independencia. Fraseroterapia, un receso para la conciencia, pensamientos del pasado aplicados al presente. En esta ocasión quiero compartirte una frase que a mí me gusta mucho este personaje, que es Winston Churchill. Winston Churchill menciona lo siguiente: el coraje es ir de fracaso en fracaso, sin pérdida de entusiasmo. Me parece que en estas ocasiones, en estos tiempos, hay que sacar ese coraje. ¿Por qué ese coraje? Bueno, esa valentía, esa garra, dirían mis amigos argentinos, para, si estamos fracasando y fracasando en ese proyecto, hay que sacar esa garra para no perder el entusiasmo por nuestros proyectos. Sin duda, siempre habrá una recompensa ante ello. Entonces, si estás empezando una empresa, si estás empezando la escuela, si estás cansado, ataviado de deberes o demás, no pierdas ese entusiasmo, porque eso hace que nuestro coraje salga a vuelas. Nos levantemos y demos el 1000% de lo que podemos dar como ciudadanos. Espero que pueda ayudarte esta reflexión y aligerar la carga que traigas este día. Pues bien, mis repensadores, hemos llegado al final. Espero que te haya gustado esta cápsula del Primer Imperio. Déjame tus comentarios, qué opinas de Iturbide, de su quizás dicotomía de verlo como consumador, pero si lo veo como emperador, entonces ya no lo recordamos. Platícame de eso, vamos a hacer debate de ello. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, sígueme en Spotify, estamos pegándole a los 150, sígueme en YouTube, ahí vamos con los suscriptores, suscríbete, ponle la notificación para que te diga qué día subimos videos. Estamos subiendo los videos normalmente los jueves, esperemos mantenerlo así. También síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram de Repensar la Historia. También en Twitter, mándame un Twitter a Leo Historia. Ahí estamos como en Twitter también para que nos comentes y demás. Síguenos en nuestras redes sociales, nos harías un gran favor. Y pues vamos a estarles compartiendo tanto la fraseroterapia y las láminas que vieron en YouTube para que las compartan. Les puede servir para sus clases, mis amigos profesores, o para ti, amiguito estudiante. Bueno, ahí están. Voy a dejar las imágenes para que tú las puedas compartir. Sin más, me despido y recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Leo Historia. Hasta la próxima.